Bueno, vamos a comenzar con nuestra reunión, así que pónganse de pie. Espero traigan su cancionero o se sepan las canciones. Y vamos a comenzar con la canción número 10, Cántico Celeste. En tu ser un dulce canto gozarás de alegría cada día. Aunque pruebas y tristezas hallarás, en tu ser un dulce canto gozarás. Y cántico celeste en la noche tendrás. Celeste tendrás. En tu corazón, aunque en aflicción, aunque estés en aflicción, fácil es cantar, cuando reina cantar, la paz. fácil es cantar a la paz. Pero en el dolor es mejor cantar. Ya la noche pasará con su pavor de las pruebas. Ya no temas. Hoy trabaja, ora y sirve a tu Señor. Pronto el sol alumbrará tu corazón. Cántico celeste en la noche tendrás. En tu corazón, aunque en aflicción, aunque estés en la aflicción, fácil es cantar, cuando reina la la paz. fácil es cantar a la paz. Pero en el dolor es mejor cantar. Pero en el dolor es mejor cantar. Amén. Muy bien, vamos a la canción 81. Que es Levanta tu casa. Levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca y vencerás. Y vencerás. Que no hay poder en este mundo que pueda vencer a tu palabra. Levanta tu casa sobre la roca, que es Jesús. Levanta tu vida sobre la roca, levanta tu vida sobre la roca. Levanta tu vida sobre la roca y vencerás. Y vencerás. Que no hay poder en este mundo que pueda vencer a su palabra. Levanta tu vida sobre la roca, que es Jesús. Levántate, hermano, sobre la roca. Levántate, hermano, sobre la roca. Levántate, hermano, sobre la roca y vencerás. Y vencerás. Que no hay poder en este mundo que pueda vencer a su palabra. Levántate, hermano, sobre la roca, que es Jesús. Levántate, iglesia, sobre la roca. Levántate, iglesia, sobre la roca. Levántate, iglesia, sobre la roca y vencerás. Y vencerás. Que no hay poder en
este mundo que pueda vencer a su palabra. Levántate, iglesia, sobre la roca que es Jesús. ¿Pueden sentarse? Buenas noches, hermanos. Bienvenidos. Mi nombre es Julio y bienvenidos a la reunión de media semana acá en San Martín, en Belgrano. Sean todos bendecidos los de que está presencial y también los que nos están viendo por Zoom, que están viendo la reunión por Zoom. ¿Me acompañan a orar por la reunión, por favor? Muchas gracias, Padre, por este día. Muchas gracias por el día que nos has dado, un día de estar contigo más, una vez más pisar este lugar y escuchar tu palabra. Para eso venimos, para escuchar tu palabra, para confraternizar y demostrar el amor que tenemos por los hermanos, presencial también, ¿no? De vernos uno a otro y poder conversar. Perdónanos que somos pecadores, Señor, porque pecamos, porque cada día no podemos decir somos limpios o somos limpios. Únicamente tu presencia nos trae, Señor. Si fuera por nosotros, quizás no podríamos estar acá. Te pido que bendiga la reunión, bendiga la palabra que va a hablar Rafael, que es la palabra de Dios, y bendiga a todos los hermanos que están acá y los que están por Zoom también. Todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Julito. Bueno, vamos a seguir alabando a Dios. Por favor, iglesia, pongámonos de pie. Y vamos a ir a la canción 129, ¿Cuánto nos ama? Eres celoso de mí. Tu amor es tan fuerte como un huracán, y yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria, y veo cuán hermoso eres tú y cuán grande tus afectos son por mí. Oh, cuánto nos amas, Dios. Cuánto nos amas. Cuánto nos amas, Dios. Oh, cuánto nos amas, Dios. Cuánto nos amas. Cuánto nos amas, Dios. Eres celoso. Eres celoso de mí. Tu amor es tan fuerte como un huracán, y yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria, y veo cuán hermoso eres tú y cuán grande tus afectos son por mí. Oh, cuánto nos amas, Dios. Cuánto nos amas. Cuánto nos amas, Dios. Oh, cuánto nos amas, Dios. Cuánto nos amas. Cuánto nos amas, Dios. Si nos amas,
Oh, Dios nos ama. Oh, Dios nos amas. Oh, Dios nos ama. Si nos ama, oh Dios nos amas. Oh Dios nos amas. Oh Dios nos amas. Eres celoso de mí. Tu amor es tan fuerte como un huracán. Yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. Amén. Y antes de ir a nuestra lección, vamos a la canción Nos reunimos hoy aquí. Nos reunimos hoy aquí para adorar el nombre del Señor. Nos reunimos hoy aquí para adorar el nombre del Señor. Nos reunimos hoy aquí para adorar el nombre del Señor Jesús. Digno es Él, Cristo el Señor. Olvidemos lo demás, pensemos solo en adorarlo a Él. Olvidemos lo demás, pensemos solo en adorarlo a Él. Olvidemos lo demás, pensemos solo en adorarlo a el Señor. Digno es Él, Cristo el Señor. Todo de vuelta. Nos reunimos hoy aquí para adorar el nombre del Señor. Nos reunimos hoy aquí para adorar el nombre del Señor. Nos reunimos hoy aquí para adorar el nombre del Señor Jesús. Digno es Él, Cristo el Señor. Olvidemos lo demás, pensemos solo en adorarle a Él. Olvidemos lo demás, pensemos solo en adorarle a Él. Olvidemos lo demás, pensemos solo en adorar a el Señor. Digno es Él, Cristo el Señor. Digno es Él, Cristo el Señor. Amén. Gracias. Vamos a enfocarnos ahora en nuestra lección del día de hoy. Y el día de hoy estoy muy contento. A ver, vamos a girarle aquí. Ahí estamos. Estoy muy contento porque vamos a iniciar algo nuevo, ¿no? Siempre iniciar algo nuevo debe de llenarnos de alegría. Es como cuando compramos algo nuevo, estamos emocionados, ¿no? Estamos contentos. Y vamos a estudiar la primera carta de Timoteo. Así que, ¿cuántos han leído primera carta de Timoteo? 1, 2, 3. Bueno, vamos a leerla todos juntos como iglesia. Así que estamos muy contentos, muy animados. Hay mucho que aprender y necesitamos poner mucha atención. Así que yo les voy a pedir a todos que tengan una libreta, que tengan su Biblia, que podamos juntos ir estudiando esta carta. Así que para empezar, vamos a ver la introducción de esta carta. Siempre es bueno saber el contexto, para qué se escribe, por qué, el propósito.
de Primera de Timoteo. Así que Pablo se le escribe a Timoteo. Pablo se le escribe a él. Y esta carta forma parte de un grupo de cartas del Nuevo Testamento llamado epístolas pastorales. Bueno, ¿qué es una epístola pastoral? Es cuando alguien dirige a otra persona y trae una enseñanza. Ahora, no solamente es una enseñanza para la persona en sí, que sería Timoteo, sino que ahora nosotros podemos también aprender de esta carta. Así que tiene esta doble función, tanto a instruir a la persona, pero en realidad está instruyendo a toda la iglesia. Así que se cree que se escribió en el año 64 después de Cristo. Y bueno, estábamos nosotros cuando vimos Hechos, y esto va a ser importante que nos acordemos de Hechos. Estuvimos varias semanas o bueno, meses inclusive estudiando el libro de Hechos y está relacionado. Así que vamos a tratar de recordar un poco en nuestro estudio de Hechos, pero sabemos que algunas otras cartas también mencionan que Pablo estaba preso. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, Filipenses, Colosenses, Pablo está escribiendo estando preso. Bueno, ahora él está en libertad cuando escribe primera carta de Timoteo. Después fue llevado a Roma y se cree que estuvo viajando por 2 años más. O sea que más o menos se cree que en el año 66, por ahí, fue cuando Pablo murió por órdenes de Nerón, fue ejecutado. Y algo que puede distinguir, para que lo tengamos claro, de esta primera carta de Timoteo es la frase de pelear la buena batalla. Así que, bueno, cuando dice acá que incluso hasta España, ¿se acuerdan que habíamos visto a finales de Hechos que muy probablemente Pablo haya llegado hasta España a evangelizar? Bueno, Timoteo estaba en Éfeso y Pablo lo dejó a cargo de la iglesia como evangelista. ¿Cuál es el objetivo de la carta? Mandatos sobre el comportamiento que Dios quiere de la iglesia y de sus líderes. Está dirigida a la iglesia en Éfeso. ¿Por qué? Porque ahí está Timoteo dirigiendo la iglesia, ahorita lo vamos a ver. Pero tiene el objetivo de darnos mandatos sobre cómo necesitamos comportarnos, cómo la iglesia necesita tener su conducta, ¿no? Así que, como les decía, la frase de pelea la buena batalla, ese es algo característico de la primera carta de Timoteo. No lo olvidemos. Seleccioné esta imagen porque nos recuerda a la película, ¿no? Que él se queda solo y empieza a bajar a los soldados heridos, que inclusive uno que otro japonés, ¿no? Lo bajó. Pero esa es la buena batalla que nosotros con Dios, la batalla de nuestra fe, llegar al cielo y sobre todo también rescatar a otros, rescatar a muchos más. Así que, bueno, ya no hasta abajo se alcanza a ver, vamos a estudiar hoy Primera de Timoteo 1, del 1 al 11. Así que vamos a ir paso a paso. Dice acá la escritura: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza, a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Que Dios el Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te conceda gracia, misericordia y paz. Así que vamos a estudiar estos primeros versículos. ¿Y cómo comienza esta carta, no? ¿Cómo comienza esta carta? Comienza Pablo recordando cómo fue nombrado apóstol por mandato de Dios. Por eso él fue nombrado apóstol. No a través de un sueño, no fue algo que él planeó, ¿no? ¿Se recuerdan cuando estudiamos Hechos que se le apareció en camino a Damasco y le dice, ¿por qué me persigues? Bueno, no era algo que él buscaba, sino que fue algo que Dios le concedió y Jesús se le apareció y entonces lo nombra apóstol. Dios lo escogió.
y así tenía que ser aceptado por los creyentes. Recuerdan que Ananías dice, ¿cómo voy a ir con ese hombre que trae cartas para llevar preso a los cristianos, ¿no? Y es un asesino. Bueno, Dios lo escogió y tenía que ser aceptado. Le dijo, le insistió Dios a Ananías, ve, ¿no? Que este hombre va a hacer grandes cosas, va a sufrir por mi nombre, pero va a hacer grandes cosas. Bueno, ¿quién lo nombró? Y aquí dice algo interesante. Dice aquí, Dios nuestro Salvador. Y esto es algo que llama la atención a los intelectuales o a los que hacen los comentarios y se dedican a estudiar, porque no es una frase común. Siempre es Jesús, nuestro Salvador. Pero aquí dice Dios, o sea, está recordándole a los hermanos que Jesús es Dios, completamente humano, completamente Dios. Y usa esta palabra Dios nuestro Salvador. Lo que hace Pablo es que en el contexto de donde se escribe esta carta, era algo común que al emperador se le llamara el Salvador. Imagínense, era usualmente para referirse al emperador romano. Entonces lo que hace Pablo es dar una bofetada con guante blanco, ¿no? Si se entiende esta frase, diciendo, no es el emperador el Salvador, es Dios nuestro Salvador. O sea, que está lanzando una indirecta, ¿no? Y la gente en ese entonces lo entendió como, claro, o sea, no es el emperador, sino que es Dios. Por eso escribe así, Dios nuestro Señor. Y después dice, Cristo Jesús, nuestra esperanza. La esperanza la palabra esperanza que se usa acá significa mirar hacia adelante con confianza, lo que es bueno y lo que es beneficioso. ¿Cuál es la esperanza de un creyente? Si yo les preguntara, bueno, ¿cuál es tu esperanza? Estar con Jesús, la salvación, llegar al cielo, ¿no? ¿Qué no podría ser nuestra esperanza en a lo mejor un nuevo gobierno? ¿Qué no podría ser nuestra esperanza una mejor situación económica? ¿Qué no podría ser nuestra esperanza que el COVID desapareciera? ¿Qué no podría ser nuestra esperanza que ya no hubiera enfermedad y que todos estemos sanos? ¿O que todos tengamos un mejor puesto? ¿O que todos tuviéramos plata en el banco? No, ¿verdad? Nuestra esperanza radica en Cristo Jesús. Como bien lo han dicho. En estar con Dios, en estar en el cielo. Todos nosotros necesitamos anhelar por sobre todas las cosas que Jesús regrese por nosotros, para que entonces Él nos lleve, convivamos con Él por la eternidad y entonces, como dice Apocalipsis, todo lo de este mundo se va a ir. El llanto, la enfermedad, las tristezas, los dolores, todo se va a ir cuando nosotros estemos con Jesús. Qué impresionante, ¿no? Por eso dice Pablo, Cristo Jesús, nuestra esperanza, era su esperanza. ¿Cuánto había sufrido Pablo? Muchísimo, pero él estaba bien enfocado. Mi esperanza está en Jesús y por eso lo escribe y se lo escribe a Timoteo como tu esperanza debe ser esta, estar con Jesús. Bueno, y el versículo 2 nos dice que Pablo no fue el que convirtió a Timoteo. Si nosotros estudiamos un poco la vida de él, quien realmente estuvo forjando a Timoteo, ¿quién fue? Su mamá y ¿quién más? Y su abuela, exactamente, ¿no? Su familia. Pero sí lo formó Pablo. O sea, su familia lo encaminó, pero quien se encargó de formar a Timoteo fue Pablo. Por eso dice verdadero hijo en la fe. Fue alguien en quien se invirtió, en quien dio, en quien enseñó. Y bueno, esta epístola pastoral también es para que se siguiera formando Timoteo. Y luego dice acá, gracia, misericordia y paz. Esa es la oración que Pablo hace por Timoteo. Es un rasgo característico de Pablo al escribir. Siempre dice estas tres cosas: gracia, misericordia y paz.
Y entonces hay que preguntarnos, ¿por qué estamos orando nosotros? Estas tres cosas aparecen en nuestra oración cotidiana. Estamos orando por gracia, estamos orando por misericordia, estamos orando por paz. Necesitamos orar así por la iglesia. Eso es algo que nos está enseñando esta carta, ¿no? Esta es la oración que debemos de hacer unos por otros. Que tengamos misericordia uno por el otro. Que haya paz entre nosotros. Que haya gracia al perdonarnos, al animarnos los unos a los otros. Bueno, continuamos con este segundo bloque. 1 Timoteo 1, del 3 al 7. Dice así: al partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Estas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios, que es por la fe. Debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de lo que hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Empezamos a tener problemas, ¿no? Empezó bonita la carta, gracia, misericordia, paz, recordando la conversión, recordando nuestro enfoque principal, que es Jesús, pero de pronto vemos aquí que empieza a haber o empieza a salir a la luz necesidades en la iglesia. Así que, bueno, empieza diciendo: al partir de Macedonia te encargué que permanecieras en Éfeso. Es decir, que lo que nosotros vemos en Filipenses 2:19 es que Pablo anunció que enviaría a Timoteo a Filipos, ¿no? En el año 61, para que tengan un contexto, ¿no? Y ahora está diciendo que Timoteo está en Éfeso. O sea que si hacemos ahí la cuenta, del 61 al 64 son 3 años. Y la evolución en su madurez y en su fe de Timoteo había crecido grandemente en 3 años. Y esto me hizo pensar, ¿no? Como, ¿cuánto tiempo yo llevo en la fe? Este joven en 3 años se convirtió en un evangelista. Una formación tan grande. A tal grado que lo que hace Pablo es que deja a Timoteo como el líder de la iglesia de Éfeso. Aquel joven inmaduro que le habían presentado a Pablo y que él había trabajado en su vida, empezaba a tomar esta responsabilidad. Así que, ¿qué le ordenó Pablo a Timoteo? ¿Qué fue lo primero que le dijo? A veces iniciamos así con lo que más nos preocupa. ¿Qué es lo que le estaba preocupando a Pablo sobre la iglesia? La iglesia tenía 12 años. No sé, acá en Buenos Aires la iglesia al parecer tiene 30 años, ¿no? Más o menos, un poco más. En San Martín, ¿cuánto tenemos? Y aproximadamente unos 2 años, no sé, o sea, desde que estamos acá y se empezó a hacer la misión. Ahora imagínense, 12 años tenía la iglesia en Éfeso y empezó a haber necesidades. Y entonces yo estaba pensando, ¿en qué se convierten nuestras luchas en nuestra fe con el tiempo? Y dice acá, el versículo 3 dice: dejen de enseñar falsas doctrinas. Empezó a haber falsas doctrinas, falsas enseñanzas en la iglesia. ¿Por qué? Porque había supuestos maestros que estaban enseñando cosas falsas, un evangelio distinto. Dicen otras traducciones de la Biblia, dice diferente doctrina, enseñanzas falsas. Y dice acá que estaban relacionadas con leyendas, con genealogías interminables. O sea, empezaron a enseñar cualquier cosa. Es como si de pronto acá pasaran los años y sube alguien y empieza a decir cosas que no están en la Biblia
costumbres que se tienen, y veremos más adelante que habla de la cultura también, y empezamos a estudiar otra cosa. Entonces, después de años en la fe, ¿qué vemos acá? Que los creyentes estaban tentados en buscar enseñanzas diferentes a las originales. ¿Qué pasó? Les empezó a traer algo distinto. Y aquí hay que poner mucha atención. ¿Por qué? Porque a veces podemos pensar, bueno, sí, la iglesia, ir a la iglesia, ¿qué me dicen? Que vaya a la iglesia, que lea mi Biblia, que ore. ¿Qué más me dicen? Mi tiempo de discipulado. Y de pronto esas cosas se empiezan a volver rutinarias. Y fue lo que pasó, que la iglesia empezó a tener esas costumbres y ya lo veían como algo monótono. Y entonces empezó a ver algo alrededor distinto, algo nuevo. Ah, mira, esto es algo distinto, esto es algo más nuevo. Me llama la atención. ¿Y si hacemos esto? ¿Y si hacemos aquello? Porque ya esto de, a ver, lee tu Biblia ahora, ya me lo dices todo el tiempo, ya me aburrí. Y es lo que estaba pasando acá. Los hermanos estaban aburriendo de las mismas instrucciones, de los mismos desafíos como discípulo. Bueno, no avanzo, ¿no? Sí, ya sé, tengo que ser puro, tengo que leer mi Biblia. Y entonces empezó a generarse un ambiente de innovar, de ser creativo, pero basadas en otras enseñanzas. Y sabes, empezó a generar, ¿no? Versículo 4, un ambiente generado. Había hermanos firmes en su fe y había otros con otras ideas, y entonces empezó a haber un ambiente donde se provocaron controversias. Dice la Escritura, en vez de seguir o llevar adelante la obra de Dios, que es por la fe, dicen otras versiones, se prestan más para promover disputas que para realizar el plan de Dios. Empezó a haber problemas. Y es verdad, hermanos, las falsas enseñanzas son una distracción para la paz y son una distracción para el enfoque que tiene la iglesia, que es ir y evangelizar. Lo que pasó es que se empezaron a enfocar en cosas irrelevantes en la iglesia. ¿Qué podrían ser cosas irrelevantes? ¿Qué piensan ustedes que podría ser cosas irrelevantes? Bueno, esto quizás es un poco más, tiene más para pensar, pero cosas así que dices, esto es irrelevante. ¿Qué se imaginan? Un ejemplo. No, Rafa, ¿por qué mesas? ¿Por qué no mejor así ponemos las sillas, ¿no? O el lugar. ¿O por qué no hay estacionamientos y yo tengo que estar buscando a 10 cuadras? ¿Por qué no tenemos un estacionamiento? O mira, tengo frío, ¿por qué no hay más aires acá? O no sé, cosas irrelevantes. Eso es a lo que yo me refiero. Entonces, los hermanos empezaron a enfocar en esas cosas irrelevantes y le dieron la prioridad por encima de las enseñanzas. No es que no es importante, pero ellos le dieron prioridad, le dieron un enfoque a eso. Y entonces de ahí empezó las falsas doctrinas. De ahí empezó todo. Y de ahí empezaron conflictos en la iglesia. ¿Se imaginan que uno esté peleado con el otro por estas situaciones? Eso estaba pasando en la iglesia. Y había debates irrelevantes. Querían ver quién tenía la razón en vez de enfocarse en la prioridad. Que nuestra prioridad, ¿cuál es? Evangelizar. Llevar el mensaje de salvación a todos. Pero no, se habían enfocado en cosas ridículas, con tal de discutir, de saber quién tiene la razón y no en evangelizar. Entonces es algo que debemos de poner mucha atención. ¿Qué más había pasado? En el versículo 5 vemos el amor fraternal, ¿no? Dejó de haber amor en la iglesia. ¿Qué pasaría si en la iglesia en San Martín ya no hubiera amor? Dice acá la escritura, ¿no? También en otras versiones, que brote un corazón limpio.
de una buena conciencia y de una fe sincera, o una fe no fingida. Entonces, esto es una prioridad para nosotros, el amor. Y lo que dice Pablo a Timoteo, le dice, tienes que tener cuidado de que la iglesia tenga el amor genuino y que no afecten esas falsas enseñanzas al amor que se tienen unos por otros. Entonces, ante cualquier situación, hermanos, yo sé que vamos a tener diferencias. Lo veíamos el domingo con Sebastián. Vamos a tener problemas, pero el amor tiene que estar por sobre todas las cosas. Vemos acá también versículos 6 y 7, dice, la búsqueda de poder y de influencia con malos motivos. Empezó a haber gente que se paraba al frente con seguridad, dice acá la escritura, empezaba a decir cosas que ni él mismo entendía, pero lo decía con tanta seguridad que todos se convencían. Había falsos maestros que se habían desviado de las escrituras y empezaron a hacer cosas emocionalmente y cosas que ellos decían, bueno, yo tuve una revelación, ¿no? O yo tuve una situación en mi vida y eso lo hacen doctrina. O sea, no es que no hayan vivido cosas. Yo creo que todos acá hemos tenido un encuentro con Dios grande, ¿no? Pero que eso sea una enseñanza, que yo le diga a Moncho, Moncho, si tú no tuviste la revelación como yo la tuve, entonces estás mal. Bueno, eso pasó. Y estaban discutiendo. Y también lo que estaba pasando en la iglesia era que personas querían tener el poder de influenciar a los demás. El motivo principal no era servir a Dios, era el decir, yo tengo poder sobre otros y tengo influencia sobre otros. Y por eso dice acá, eso que hablan con tanta seguridad. Dice, estén alertas, cuidado, la principal motivación debe de ser Cristo. Entonces, nos podremos preguntar, ¿por qué estaba pasando esto en Éfeso? ¿Qué pasó? ¿No? Si hace algunos años, o sea, imagínense, o sea, hace 30 años Jesús estaba ahí, ¿no? Jesús había muerto, o sea, estaba todo fresco. Digamos que estaba en su apogeo la iglesia, en crecimiento. ¿Por qué estaba pasando esto en Éfeso? ¿Qué piensan? ¿Por qué se desvió? Ajá, ¿por qué? Por las falsas doctrinas. Ujú, ujú. Palabras de hombres que de Dios. Bueno, dice acá que Pablo lo había advertido en Hechos 20, del 29 al 31. Pablo ya lo había advertido. Dice acá, sé que después de mi partida, les estoy leyendo Hechos 20, 29 al 31. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces, que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Ya les había Pablo avisado. Va a haber problemas, va a haber situaciones. Cuídense, estén alerta. Otra de las cosas por las cuales estaba pasando esto es que la ciudad de Éfeso tenía fama de gusto por el ocultismo y el misterio. Lo vimos también en Hechos. Tenían su templo de Artemisa, ¿se acuerdan? ¿Y qué es lo que pasaba ahí? Que ellos confiaban en la suerte. De hecho, tenían rituales para que les adivinaran el futuro. Llevaban muchas cosas. Les gustaba el ocultismo, les gustaba el misterio. De hecho, un ejemplo de eso lo vemos en Hechos 19, ¿se acuerdan? Cuando dice acá que los hijos de un tal Esceva iban y expulsaban demonios y que de pronto uno les dijo, bueno, conozco a Pablo, ¿no? No, dice, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Entonces, eso nos da una idea de cómo les gustaba a las personas de ahí el ocultismo, ¿no? Es como, era algo muy de moda en ese momento. Y después vemos también que queman los libros, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, ese es el contexto. La ciudad de Éfeso tenía fama de gusto por el ocultismo y el misterio. Bueno, otra de las razones por las cuales estaba pasando esto en la iglesia de Éfeso
es que había una tendencia cultural a buscar enseñanzas falsas. Lo que les decía, de pronto como que ya me aburrí de lo que siempre tengo que hacer. Entonces, vamos a buscar otras cosas. Y eso era algo cultural. Ir y buscar enseñanzas, leyendas, mitos, algo que sea, que me llame la atención, ¿no? Y ¿saben qué? Satanás se aprovecha de las tendencias culturales pecaminosas. Y eso es algo que debemos y no solamente en el ocultismo, ¿no? O en el misterio, ¿no? Pero sí hay que preguntarnos, ¿cuáles son las cosas culturales que tenemos alrededor? ¿Cuál es la cultura que hay a nuestro alrededor? Y dependiendo de eso, estar muy alerta porque Satanás se aprovecha. Y cuando se refiere a tendencias culturales, significa las prácticas que vemos día con día alrededor. Día con día. Los creyentes que básicamente se dejaban envolver por la cultura local, contraria a la fe. Lo que terminaban era infiltrando esas ideas. De pronto como, no, es que yo escuché que acá hacían esto y hagamos esto mejor. No, yo escuché que en este otro lado y hagamos esto. Y empezaron así. Cada uno empezó a infiltrar ideas. ¿Y eso qué pasó? Provocó conflictos, problemas graves. Y dice acá que algunos inclusive en su posición de influencia trataron de alcanzar a otros con sus ideas. Así que ponte a pensar, escríbelo ahí en tu libreta. ¿Qué tendencias culturales contrarias a la fe cristiana nos rodean y nos tientan? ¿Nos estamos dejando envolver por estas tendencias? ¿Hemos animado a otros a dejarse envolver también? Ahora, si esto pasó en la iglesia de Éfeso, que era una iglesia, como les decía, fuerte, ¿no? O sea, Pablo conocía, un apóstol estaba ahí. ¿Qué no puede pasar con nosotros? Y debemos de estar nosotros alerta. Bueno, vamos a la última parte. Primera de Timoteo 1, del 8 al 11, dice así. Ahora bien, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. Tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, para los adúlteros y los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en falso. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina enseñada por el glorioso evangelio que el Dios bendito me ha confiado. Wow, ya empezamos con cosas más profundas, ¿no? Con cosas más fuertes. Y vamos a ir estudiando este pequeño pasaje. Bueno, dice acá la escritura que Pablo no desacreditó la ley. Al contrario, afirmó que es buena si se aplica como es debido. Ese es un principio. Ahora, sigue con esta idea. Dice, el propósito de Dios para haber instituido la ley era poner en orden a los siguientes. Es decir, ¿para qué sirve la ley? Y empieza con esta lista. Desobedientes y rebeldes. Es decir, todos aquellos que van en contra de Dios de una manera obvia y con una intención en el corazón. Dice impíos y pecadores. Bueno, ¿quiénes han pecado? Dice Romanos. Todos, ¿verdad? Todos hemos pecado y estamos lejos de la gloria de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Después dice acá la escritura, irreverentes y profanos. Otras traducciones dicen, los que no respetan a Dios ni a la religión. Y luego dice algo muy fuerte, maltratan a sus propios padres. Maltratan a sus propios padres. Parricidas, matricidas. Esto era algo considerado, o sea, si hoy en día se ve mal, ¿no? Que un hijo le pega al papá,
¿no? O que lo maltrate, que lo insulte. Bueno, en ese entonces también era algo considerado horrible, o sea, a tal grado, ¿no? Que dicen los historiadores que a la persona que era encontrada haciendo eso, la metían en una bolsa. ¿Y qué creen que le metían a la bolsa? ¿Qué se imaginan que podría? Víboras latino, mira. Serpientes y otros animales ponzoñosos. ¿Cómo qué animal es ponzoñoso? Sí, arañas, ¿qué más? Ratas. Imagínense que te metan una bolsa con ratas. Bueno, esto era real. Esto hacían con las personas que maltrataban a sus propios padres. Así que la ley existe para frenarnos y para ponernos límites, ¿verdad? Por eso hay ley en cada país. O sea, donde no hay, es un desastre. O sea, hemos visto varios ejemplos de países donde no hay ley y es un desastre. Y luego habla acerca de los adúlteros y homosexuales. Básicamente dice los que tienen relaciones sexuales prohibidas y para los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. Es decir, que toda relación fuera del matrimonio es algo contra la voluntad de Dios, no es el diseño de Dios, no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. También habla acerca de traficantes de esclavos o los secuestradores, ¿no? Entonces, esta lista que vemos acá son ejemplos de cómo la ley ayuda. ¿Y para quién es la ley? Para los que practican estas cosas, para ponerles freno. Por mucho que sea una discordia, Pablo los enumera como algo igual. Es decir, que es lo mismo un adúltero a alguien que maltrata a sus padres, que es lo mismo que alguien que es desobediente, alguien que es mentiroso. Por eso dice acá, los embusteros y los que juran en falso, o los mentirosos. Vemos acá, ¿no? En la traducción dice mentirosos, los embusteros. O sea que para Dios es lo mismo un homosexual que un mentiroso. ¿Y saben por qué esto nos ayuda? Porque a veces nosotros pensamos, bueno, no soy tan malo. Sí, de pronto digo una mentira o de pronto le hablo mal a alguien. De pronto me emborracho, de pronto me drogo, pero saben, para Dios es lo mismo mentir que ser un homosexual. Ahora, lo que pasa acá con nosotros es de que nosotros le ponemos colores a los pecados. Oh, este es el rojo, ¿no? Rojo, rojo. Este es así medio crema, ¿no? Este es marroncito, ¿no? Amarillo. Pero sabes, no les pongas colores a los pecados. Para Dios es igual. Cuando nosotros ponemos colores a los pecados, estamos infiltrando. Bueno, ya estoy bien, pero me sigo emborrachando. Pero ya no he robado, ¿no? No nos justifiquemos. No pensemos que somos más buenos. Para Dios seguimos siendo pecadores y estás mal delante de Él. Necesitamos arrepentirnos. Bueno, y con eso terminamos. En fin, ¿no? Dice acá la escritura. Bueno, ahora los teólogos, esto es importante que lo veamos, creen que hay tres usos de la ley que son válidos. Así que el primero es fijar límites morales a la gente. O sea que esto es como que a nivel global. ¿Por qué son buenas las leyes? Nos fijan límites. Revelar el pecado y llevarnos a Cristo, es decir, darnos cuenta de lo que nosotros somos capaces de hacer o estamos practicando, entonces arrepentirnos y llevarnos a Cristo. Y también es una guía y son reglas para mostrar lo que agrada a Dios. Ah, ok, entonces tengo que hacer esto. Para eso sirve la ley. Bueno, dice acá, en resumen, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina enseñada por el glorioso evangelio que el Dios bendito me ha confiado, ¿no? Este es
Lo que está diciendo Pablo es que el evangelio de Jesús es el único que enseña la sana doctrina. Hay que ir a la Biblia. Bueno, a ver, tenemos esta práctica. Bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Tenemos que hacerlo? Bueno, la comunión, ¿no? ¿Hay que hacerlo, sí o no? ¿Por qué? Claro, porque la Biblia nos enseña a hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a no desviarnos de ideas, de conceptos? Es el Evangelio. Por eso hay que ir al Evangelio, hay que estudiarlo, hay que profundizarlo, hay que vivirlo, ¿no? Estaba pensando, ¿no? Como Jesús nos dejó este Evangelio, 4 puntos de vista diferentes que se relacionan, ¿no? Y eso es algo increíble, ¿no? Porque cada Evangelio, o sea, tiene un propósito distinto, aunque están hablando de lo mismo, ¿no? Pero son como 4 tipos yo a veces lo veo como 4 tipos de temperamentos, ¿no? Porque, por ejemplo, Marcos es alguien que se dedica a la acción y hizo esto, hizo aquello, hizo aquello. Juan te llena de fe para que veas, para que creas, para que sigas. Mateo te recuerda, ¿no? Las profecías y es más dirigido hacia los judíos. Y vemos a Lucas detallista, hasta lo más mínimo. Empieza diciendo así, ¿no? Yo me dediqué a ser minucioso con la investigación y aquí, gran Teófilo, vengo a mostrarte lo que yo he hecho. Así que si eres minucioso, ¿no? Ay, ¿no? O sea, me encanta el plan perfecto de Jesús a través de su palabra. Bueno, yo lo que también estaba yo pensando, ¿no? Es acerca de esta sana doctrina. Bueno, ¿qué es la sana doctrina? Es algo que se usa mucho, ¿no? Y lo que yo decía, bueno, sana doctrina es igual a una sana enseñanza. Sana enseñanza es igual a sanas prácticas. Sana enseñanza es igual a una sana vida. Sana doctrina es igual a un sano estilo de vida. Así que lo que si estás haciendo te está causando problemas, no es la sana doctrina. Y todo aquello que te da paz, que te da amor, que te da misericordia, y en realidad todos los demás frutos espirituales, dice, contra tales cosas no hay ley. Así que ponte a pensar, ¿cómo es mi estilo de vida? ¿Es sano? ¿Las prácticas que yo hago no afectan a los demás? ¿O sí afectan? Y si hay algo en lo que estamos mal, necesitamos identificarlo para entonces pedir misericordia y gracia a Jesús, a Dios, para que nos perdone y sigamos adelante. Así que bueno, vamos a dejarlo hasta acá el día de hoy. Les decía, es interesante, por favor, repasen estas escrituras, medítenlas, estudienlas y todos los miércoles vamos a seguir viendo un capítulo de primera carta de Timoteo. Así que bueno, es lo que quería compartirles. Les traigo los anuncios para esta semana. Bueno, los anuncios los tenemos claros, ¿no? Amaneciendo con Dios, lunes a viernes, 7 horas. Y el sábado es el té con amigas. El té con amigas. Así que ¿están animadas, hermanas? ¿Sí? ¿Están contentas? Sí. Va a ser un gran evento. Así que para que inviten a sus amigas, por favor, lo que Josa me decía es que estén a las 16 horas para ayudar en lo que salga, ¿no? Para iniciar a las 17 horas. Así que bueno, el sábado, el té con amigas. Por lo tanto, no habrá Casa de la Juventud este sábado. El sábado pasado tuvimos un gran tiempo acá los chicos. Vamos a seguir haciéndolo, solo que este sábado no habrá. El domingo, escuela bíblica para los chicos. Y el domingo tendremos nuestro servicio dominical. Y siguiente miércoles acá a las 20 horas.
Bueno, algo más que me faltó por acá mencionar es que el domingo, y se me pasó, pero el domingo 29 vamos a tener un servicio con 11 iglesias o 12 iglesias de México. Así que el servicio va a ser temprano. Apúntenlo bien, por favor. Domingo 29 va a ser el servicio a las 13 horas. Y no va a ser presencial, sino que va a ser en sus casas. El Zoom va a estar disponible. Después se los hacemos llegar el enlace, pero el domingo, repito nuevamente, domingo 29 es el servicio junto con 11 o 12 iglesias de México a las 13 horas y va a ser en casa para que se conecten, porque después va a haber grupos para confraternizar, entonces entran a la sala donde hay personas que hablan así como yo, o más chistoso aún. Pero bueno, va a ser importante que no lo olviden, por favor. 13 horas, domingo 29, y estamos con las iglesias de México. Así que bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que hayan aprendido y bueno, la idea es ponerlo en práctica y cuidar a nuestra iglesia, que no se nos empiecen a infiltrar cosas raras. Pero bueno, eso es todo, hermanos de Zoom.